Bueno, muy buenas noches, bienvenidos en este caso a nuestro trabajo con la derivada parcial. Yo soy Felipe Antonio Gallego López y hoy haremos en ese caso la simulación de lo que es la derivada parcial. En nuestro primer capítulo lo trabajaremos con respecto a X, ¿no? La idea es generar un gráfico que nos permita en ese caso ilustrar cómo interpretar una derivada parcial. Entonces para ello utilizaremos lo que es el programa GeoGebra, ¿no? Específicamente el GeoGebra que vamos a utilizar es la versión 5.0 beta, ¿no? Aquí se deja entonces como la inquietud, la idea es que lo instalen, ¿no? Aquellas personas que pronto todavía no lo tienen, en la página GeoGebra, que sea en ese caso la versión 5.0 beta. Bueno, para comenzar lo que nosotros tenemos que hacer específicamente es ilustrar nuestra superficie. Entonces la superficie que vamos a tener entonces es x elevado al cuadrado, ¿cierto? Más y al cuadrado, ¿no? Para superficies que son relativamente sencillas, pues procederemos de manera pues muy práctica, muy pragmática, ¿no? Llegado el caso que de pronto tengamos alguna necesidad, utilizaremos lo que es el comando superficie. Comando superficie pues nos permite ilustrar en ese caso las expresiones. Es decir, aquí todo lo que nosotros vayamos a hacer son en ese caso funciones de manera parametrizada, es decir, para funciones en dos variables independientes vamos en ese caso a utilizar dos parámetros. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Pues comenzaremos con la función más sencillita, ¿cierto? Ya le ilustramos, es x cuadrado más y cuadrado, es en ese caso un paraboloide elíptico. La derivada parcial con respecto a x, pues en ese caso es 2x, la derivada parcial con respecto a y es 2y, es decir, aquí lo que nosotros estamos tomando es como constante las y, acá como constante las x. Entonces, utilizando ese concepto, vamos a generar esa derivada. Entonces, en primera instancia lo que vamos a hacer es generar el plano de forma paramétrica. Entonces, si es derivada en x o bien es derivada en y. Entonces, si es derivada en x, entonces como en nuestro caso, tomaremos un plano y igual a y0. Ese plano debe ser en forma paramétrica, es decir, vamos a utilizar en ese caso nuestro comando superficie, ¿cierto? ¿Y qué vamos a dejar como parámetro? Pues bueno, en primera instancia, antes de utilizar esto, necesitaremos una serie de deslizadores. No se les olvide pues que aquí hay una parte donde aparece la vista, lo que es la vista algebraica, vista gráfica 3D, vista gráfica y vista gráfica 2, ¿no? En vista gráfica siempre vamos a poner nuestros deslizadores. Los deslizadores son una serie de variables que nos va a permitir ilustrar qué podemos manipular sobre las superficies que vayamos a hacer. En nuestro capítulo hemos trabajado o vamos a trabajar lo que son funciones en varias variables, específicamente con dos variables independientes. Entonces generaremos una variable xy. Bueno, ¿qué representante tiene ese xy? Pues ese xy es una variable en x que nos va a permitir ilustrar el valor de las derivadas, ¿cierto? Entonces le decimos valor en x, ¿cierto? También haremos en ese caso otra que vamos a llamar y, que nos permitirá en ese caso también generar valores, corrimientos, ¿cierto? Pues la idea es que esto les sirva como una herramienta para utilizarla sobre esta superficie. Pues específicamente lo que nosotros vamos a manejar son planos que son específicamente verticales, ¿cierto? Es decir, va a tener algo constante, pero lo demás va a ser variable. Como lo que va a ser constante es lo que está en y, pues lo que nosotros dejamos como constante, como es una derivada parcial con respecto a x, dejamos nuestro deslizador. Recuerden que el deslizador es una variable, pero al final es una variable que yo puedo darle los valores que yo desee, ¿no? Entonces, en ese caso, en la expresión, pues ponemos parámetro u, es decir, lo que significa es que yo voy a poner mi variable en x, voy a dejar constante las y aquí voy a poner las z, ¿cierto? Entonces el parámetro va a ser el parámetro u, ¿cierto? Lo vamos a definir desde menos 10 hasta 10. El v lo vamos a definir en ese caso también desde menos 10
hasta 10, inmediatamente pues que ojalá pues que quede bien hasta el final, le damos enter y aparece nuestro plano. Entonces pues la idea es que usted le cambie el color, pues que no sea del mismo color rojo, pues porque no va a generar un contraste que le permite ubicar qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces no se le olvide ver en las propiedades, no las preferencias, no se le olvide siempre, ya sabe, le damos clic, propiedades, vuelvo y hago la repetición, donde aparezca básico, pues no lo es como está definido, lo metemos en color y ahí la gama de colores que nosotros queramos. Bueno, muy bien, pues nosotros como sabemos hicimos nuestra tarea bien, pues a la final recuerden que aquí el que permanece constante es Y. Entonces como permanece constante Y, yo lo que hago es simplemente visualizarlo, ¿cierto? Mire, verá que en ningún momento se está alterando, ¿no? Ninguna figura, solamente se está alterando el plano, ¿cierto? Entonces son los valores que nos permite calcular la derivada. Luego requerimos, en ese caso, calcular ese contraste que ustedes observan, ¿cierto? Entonces ese contraste, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, en ese caso formar una función paramétrica o vectorial de la intersección. Como nosotros tenemos z igual a x cuadrado más y cuadrado, basándonos en uno, pues lo que decimos es que y es igual a y0, es decir, y0 es un deslizador y en nuestro caso es y, ¿cierto? Entonces simplemente lo reemplazo. Entonces al hacer el reemplazamiento se me generan estos valores, ¿cierto? Entonces esto que usted observa lo voy a poner en mi función vectorial, ¿cierto? Entonces en ese caso el comando que nos permite hacer eso es el comando curva, ¿no? El comando curva pues debe ser en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces vamos a poner en X, ¿cierto? Recuerden ustedes, ¿no? Entonces el parámetro como es con respecto a X, el parámetro va a ser con respecto a X, es decir, T, ¿cierto? La expresión ponemos el Y porque representa en ese caso nuestro cursor, ¿cierto? Nuestro deslizador, ¿no? Entonces va a ser y, ¿no? Y la expresión pues va a ser la que nosotros necesitamos, entonces va a ser t al cuadrado, ¿cierto? Más y al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestros valores, el parámetro, recuerden ustedes que va a ser t, vamos a manejar los mismos valores desde menos 10 hasta 10, inmediatamente lo que hacemos pues es darle enter, ¿no? Inmediatamente él comienza a generar, en ese caso, el rastro de esa curva. Nosotros podemos visualizar si lo hemos hecho bien en la medida como nosotros corramos nuestro deslizador. Cuando yo vaya donde mi deslizador, observen, y aquí se altera tanto nuestro gráfico, es decir, nuestro plano junto con su curva, ¿no? Entonces ahora, pues una cosa fundamental que necesitamos, pues a la final, si nosotros llegáramos a generar una rotación sobre el gráfico, ¿no? Observen que nosotros necesitamos es encontrar un punto donde yo pueda analizar cuál es la recta tangente que pasa por ese punto. Entonces, para generar ese puntito, ¿cierto? Entonces, ese punto, pues, si yo digo z igual a f de x, y, pues yo lo defino como x, y el evaluado en x en y, ¿cierto? En nuestro caso, pues, como es la suma de cuadrados, ¿no? Es decir, es un paraboloide elíptico, ¿no? Entonces, defino con deslizadores este que está acá. Entonces, ¿cómo sería? Pues, en ese caso, defino, ¿cierto? Un punto, ¿no? Un punto en 3 dimensiones, en ese caso el xy, y, xy al cuadrado, ¿cierto? Más el y al cuadrado, inmediatamente pues yo le doy enter, ¿no? Aquí ya nos aparece nuestro punto. Este punto es el que nos permite a nosotros saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? Si la pendiente es positiva, si la pendiente es negativa, ¿cierto? Lo que necesitamos es ahora poner nuestra recta tangente, ¿cierto? Pero esa recta tangente pues debemos de ponerla con cuidado, porque antes de eso tenemos que definir cómo es en ese caso nuestro vector tangente, ¿cierto? Entonces el vector tangente, ¿cómo se define? Pues si nosotros tenemos una función vectorial de este estilo, ¿cierto? Que depende de un t, noten ustedes, aquí depende de un t el x, el y es constante, pero el z depende de un t, pues debemos en ese caso generar una derivación. Entonces al hacer una derivación común y silvestre, ¿cierto? Entonces derivada pues de t
con respecto a t eso es 1, derivada de una constante 0, entonces sería 1,0, y aquí derivada con respecto a t pues va a ser 2t, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo 2t, ¿cierto? Pero recuerden ustedes que nosotros estamos manejando es que x vale t, ¿no? Ustedes lo pueden observar, x vale t. Entonces, como x vale t, si yo tengo un valor x0, va a ser para un t0. Entonces, análogamente, entonces todos los elementos que yo vea aquí que valgan t, pues yo voy a ponerle un deslizador que corresponde al x. Entonces yo digo, si x vale t, entonces x0 es igual a t0. Entonces yo puedo poner el deslizador donde yo lo requiero. La ecuación paramétrica de la recta tangente pues va a estar dada mediante esta. Pues como aquí nosotros tenemos en ese caso un evaluado en t0, pues aquí la derivada es 1, no hay nada. La derivada aquí evaluada en ese t0, usted puede ver que eso es 0, pues al final sería una constante 0. Y aquí pues sí me da un t0, pero como en ese caso el t0 es lo mismo que el x0, ¿cierto? Recuerden ustedes. Entonces a la final yo lo que tengo que hacer es simplemente ilustrar ese valor x0. Entonces este t0 yo lo voy a poner como x0, ¿cierto? Entonces esto que ustedes observan es lo que yo voy a poner, ¿no? Entonces inmediatamente lo ilustramos, ponemos nuestro comando que es el curva, ¿cierto? Entonces este es curva, la expresión debe ser en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces pongo ¿qué voy a poner aquí? ¿Qué pongo? Les pongo en este caso el xy, ¿cierto? Más t. ¿Listo? ¿Vamos bien? Espero que bien, ¿no? Espero que sí. Entonces x0 más t, es decir, xy más t. En la otra expresión, como es constante, es el y, ¿no? Ahora la expresión como tal. Cabe aclarar que aquí lo que debemos de tener es cuidado, porque si a mí me dicen z0, el z0 se va a interpretar como un evaluado sobre la función. Entonces, como z lo habíamos visto ahorita definido como un x al cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es simplemente hacer un reemplazamiento. Entonces x0, ¿no? O sea que esto va a ser el deslizador en x al cuadrado, el deslizador en y al cuadrado, ¿cierto? Más 2 veces el valor del deslizador, pero con respecto a x, ¿cierto? Entonces aquí esto queda como, entonces, xy al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Más, entonces ahora sí, abrimos, ¿cierto? Entonces 2 por xy, cerramos, pues aquí usted lo puede poner, todos los productos, solamente lo pongo es para que usted tenga como una idea de qué es lo que estoy haciendo, ¿cierto? El parámetro lo defino acá como t, manejamos lo mismo desde menos 10 hasta 10 y no es más, ¿no? Entonces damos enter, inmediatamente ya nos aparece nuestra curva, ¿cierto? Nuestra recta tangente, ¿cierto? Entonces vamos a darle un colorcito como más interesante, podría ser el rojo, pues para que indique que estamos trabajando con la derivada, ¿cierto? Puede ser de ese estilo, si quiere un amarillo, también podemos ponerle un amarillo a ver qué pasa, ¿cierto? Para que podamos ilustrar qué es lo que está ocurriendo con esta figurita, ¿cierto? Pues aquí ustedes observen lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces aquí podemos utilizarlo. Pues en nuestro caso yo creo que fuera bueno manejar un colorcito como más relacionado, ¿cierto? Entonces ya para ilustrar si lo hemos hecho bien, pues simplemente lo que hacemos es bajarlo, ¿cierto? Y aquí hay un cambio de derivada, ¿cierto? Entonces si yo necesito saber cuál es el valor de la derivada, ¿cierto? Si es positivo o si es negativo, simplemente pues defino acá de acuerdo a la fórmula, ¿cierto? Aquí simplemente es un ilustrativo que me va a permitir a mí encontrar qué es lo que está pasando. Entonces f de x lo llamaré como si fuera la derivada en x, ¿cierto? Recuerde que es 2 veces x, es decir, 2 veces el deslizador en x, que voy a llamar en ese caso el xy, recuerden ustedes, doy enter y me está mostrando que la pendiente de la recta tangente es en ese caso positiva. Entonces podemos en ese caso generar nuestro estudio. Entonces si yo lo tengo de este estilo, mire, verá que es negativo, ¿cierto? El valor que ustedes pueden apreciar es completamente negativo, ¿cierto? Aquí va a generar un cambio positivo
y aquí lo que estoy modificando es el valor del plano en donde se genera, ¿no? En ese caso nuestra derivada. Entonces si yo requiero hacer el cálculo de la derivada en un punto, podemos usar el cursor, ¿no? Aquí análogo, yo quiero buscar en el punto 1,1, entonces yo quiero saber qué está pasando en el 1,1, mineral, ¿no? Pues aquí no puedo apreciarlo bien, me voy para donde dice rotar gráfica, suavemente, recuerden ustedes que esto es una, no tiene idea, pues que aquí tenemos nuestra derivada, ¿cierto? Entonces pues para mí fue un gusto haberles ilustrado lo que fue la parte geométrica de lo que es la derivada parcial. Espero pues que les haya servido este pequeño tutorial. En el próximo hablaremos de lo que es la derivada parcial en X, ¿cierto? Que tengan un feliz noche.